y bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en los estudios de TVNet con todos los resguardos necesarios, con nuestra invitada, con el distanciamiento que corresponde social, ¿cierto? Nuestras mascarillas aquí encima de la mesa. El canal es sanitizado periódicamente, así que no hay nada que temer con respecto a esa situación. Y como lo decíamos, ya estamos nuevamente en los estudios de TVNet para comenzar, como es tradicional y habitual, con la entrevista diaria donde vamos a tocar distintos temas de contingencia, actualidad, política también, y donde vamos a poder conocer la opinión, en este caso de una mujer que tiene una amplia trayectoria, la conozco desde hace varios años, me refiero a Michelle Parterrier, ¿cierto? Ella es osornina, madre de 2 hijos también de profesión, planificadora social, ha trabajado en organismos internacionales en Ecuador, en Chile, por 13 años también en la Universidad de los Lagos, principalmente en el Instituto Tecnológico Regional. Actualmente se desempeña como encargada de la Unidad de Recursos Humanos y Capacitación en el Departamento de Salud de la Municipalidad de San Juan de la Costa. En el ámbito social sigue vinculada a organizaciones sociales, adultos mayores, trabajadoras de casa, ¿cierto? Particularmente también a exsonadores políticos de la provincia de Osorno, y integra también el movimiento de mujeres por la nueva Constitución. Fue candidata a consejera regional el año 2013 y del Partido Socialista, cuya militancia la suspendió o renunció hace poco. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida, tanto tiempo. Tanto tiempo. Gracias, Claudia, por presentarme extensamente. Amplia trayectoria tienes tú. ¿Cómo has estado? Cuéntanos un poco. Me llama la atención, porque nosotros, bueno, nos conocemos de años y tú eras una férrea defensora del Partido Socialista, militante también. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esa renuncia? No, mira, yo lo he planteado en varias instancias, sigo siendo socialista, sigo siendo de corazón, claro. De corazón, absolutamente. Yo tengo a Salvador Allende, Michelle Bachelet en el corazón tatuado. No, soy una mujer de izquierda, soy una mujer muy vinculada a los temas sociales, a los grandes desafíos que se nos vienen hoy en adelante, pero siento que el partido, como todos los partidos políticos, hoy en día están pasando por una crisis de la cual uno, haciéndose cargo y tratando de cambiar desde adentro, no ha sido posible. Y no es posible porque se siente que las cúpulas, que los liderazgos de los partidos políticos en general muchas veces están distanciados de la realidad de la sociedad. No obstante ello, creo que los partidos políticos son necesarios. Lo estamos viendo en estos días con las grandes decisiones que se están tomando, y no podemos tampoco meter en la bolsa a todos los dirigentes políticos. Creo que hay muy buenos dirigentes, muy buenas dirigentes. La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, lo ha hecho pero extraordinario en este tiempo, y la hemos visto. Entonces, siento que las organizaciones sociales tienen que de alguna manera vincularse con las organizaciones formales que están, pero esos partidos también necesitan renovarse. ¿No será, Michelle, que desafortunadamente también estas organizaciones sociales están o han sido paulatinamente o de a poco también politizadas? Es que la política es buena. Si estamos viendo las decisiones que estamos tomando hoy en día. Política partista, me refiero. Son necesarias. Son los partidos, en definitiva, los que están en la Cámara. Mira, yo creo que, al contrario, creo que el gran problema es que hemos cambiado los dirigentes políticos por operadores políticos. Y eso es lo que ha pasado en la gran mayoría de los partidos. Hoy en día ¿Y cuál es la diferencia? El dirigente político, porque para que exista un dirigente político tiene que haber un proyecto político de por medio. Claro. Y ese proyecto político es el que tú defiendes y es por el cual trabajas. Y además, desde mi mirada, tienen que ser colectivos. Tienen que ser colectivos y tienen que nacer desde las bases. Si tú te transformas en operadores políticos, estás trabajando por un bien superior y generalmente respondes a un liderazgo, a una persona. Y esa persona, a cambio de dinero, o sea, estamos hablando de un trabajo. O espacios de poder. Si lo que estamos buscando aquí son espacios de poder, en la medida que tienes espacio de poder, también tienes asegurada cierta zona de confort. Entonces, ese trabajo que de alguna manera se ha profundizado hoy en día en la democracia que tenemos, ha permitido que los partidos también se desafecten de las realidades de las personas. Eso no quiere decir que también que el movimiento social por sí solo va a salir adelante y va a poder cambiar esta situación que vivimos ahora. El movimiento social necesita de la participación política de los partidos, porque son los partidos los que están en definitiva representando. Sí, buena reflexión.
Quiero llevarte un tema que, sin lugar a dudas, ha sido el tema de la semana y yo creo que lo va a seguir siendo por muchos días más, que tiene que ver este debate que se instaló, ¿cierto?, en torno al retiro del 10% del fondo de pensiones, que ya pasó la primera etapa a la Cámara de Diputados, ¿cierto?, con 95 votos. Sí. Ayer se votó en la Cámara del Senado, también 29 votos. También, claro, también ya, y ahora pasa hoy día, precisamente se pasa a su tercer trámite, que está en la Cámara de Diputados, nuevamente a aprobar estas indicaciones. ¿Cuál es la opinión que tienes tú al respecto y un poco hacer una mirada así en torno a el por qué, digamos, bueno, estamos claros del por qué esta necesidad, pero también el por qué, digamos, del por qué sí, el por qué no, en el fondo la actuación del gobierno y la actuación también del Parlamento? Sí, mira, yo creo que la discusión que estamos teniendo hoy día a todas luces da cuenta de que Chile no tiene un sistema de seguridad social y se quedó demostrado primero con el estallido social y hoy con la pandemia. El sistema de seguridad social, ¿qué es lo que busca? Busca que el Estado esté fortalecido para que cuando tengamos situaciones como las que estamos viviendo hoy en día, no nos veamos desprotegidos, la población, en cuanto a su seguridad social. Y ahora queda demostrado que estábamos desprotegidos, por tanto no teníamos un sistema de seguridad social y este sistema de AFP que ha estado tanto tiempo, tantos años enquilosado, porque además responde a intereses económicos muy grandes. Claro, no, o sea, no es solamente este gobierno, sino que viene de todos los gobiernos, estamos claros. Piensa tú que el DFL 3500 surgió en el año 80, cuando estábamos en dictadura, y los únicos que no se adscribieron a este sistema fueron las Fuerzas Armadas, porque ni siquiera en ese tiempo, quien estaba el dictador que estaba en ese momento, creía en este sistema de AFP y deja a las Fuerzas Armadas fuera de este sistema de ahorro y capitalización. Mejores pensiones tienen hoy individual. Y no solamente que tienen mejores pensiones, fíjate que son los únicos chilenos, los únicos que pueden tener más de 2 beneficios estatales, porque hoy en día quienes están, todos los demás, todo el resto de chilenos y chilenas, cuando tienes 2 beneficios, por ejemplo, tienes la pensión de viudez y tienes una pensión básica solidaria o tienes una pensión exonerada, siempre tienes que optar por la más alta, no puedes tener las dos. Que esa es una gran pelea y una gran discusión que se tiene, o que hemos dado, al menos quienes hemos estado vinculados al tema previsional. Sí, tú también fuiste directora... Fui directora regional del Instituto de Previsión Social. Sí, lo y desde ahí te puedo contar un poco qué es lo que pasa. A ver, el retiro del 10% de FP viene y se levanta con mucha fuerza porque reconozcámoslo, las medidas que ha entregado el presidente han sido tardías y han sido agoteras y no resuelve el problema que tiene hoy en día la gente. Por tanto, hay que cubrirse de alguna manera y tienes que hacerte cargo de, si te han dicho todo el tiempo, esos ahorros son tuyos, esa plata es tuya, bueno, es mía, entréguenmela en pandemia. Y estamos hablando de un 10%. Y estamos hablando de un 10%. Cuando uno escucha a las autoridades, que las autoridades, por ejemplo, dicen, es que no queremos que se ocupe la plata de usted, porque en lo que el Estado tiene que hacerse responsable. Pero tienes el caso de las trabajadoras de casas particulares, que ellas no tienen derecho a seguro de cesantía y ellas les dicen, bueno, usted sí va a poder acogerse a la ley de desempleo, pero tiene que ocupar su 4,11% que tiene ahorrado en las AFP. Entonces ahí tú empiezas a encontrar las inconsistencias. Tú les estás diciendo, extiendan el postnatal de emergencia, ok, pero van a hacerse cargo de su seguro de cesantía las mujeres que tienen hijos que no las pueden llevar a la sala cuna. Entonces hay una inconsistencia grande. Yo creo que lo que mejor refleja lo que está pasando de las AFP tiene que ver con que dicen, sí, no es la mejor opción. Tenemos claro que vamos a debilitar las pensiones, pero las pensiones ya están debilitadas. Tenemos claro que tal vez vamos a ser más pobres cuando nos jubilemos, pero ya vamos a ser más se pueda retirar esa plata y reinvertirla. Exactamente. A eso me refiero. Yo creo y tiendo a pensar que ese es el miedo que tiene hoy en día la derecha, sobre todo la derecha más fuerte, la que está realmente rechazando. Madura, claro. Sí, porque hay muchos de derecha que también están y que lo están apoyando. Porque ya vemos el caso del senador por esta zona, Iván Moreira. Pero claro, pero ¿sabes por qué? Porque esto abre las puertas a que realmente tenemos que hacer una mirada profunda y un cambio en el sistema previsional de Chile, porque este sistema definitivamente colapsó. Y con eso te puedo dar un dato regional. Fíjate que acá en la región nosotros tenemos alrededor de 34.000 jubilados de AFPs y de seguro de compañías de seguro. Son más o menos 34.000. Y de esos 34.000 son 28.000 los que tienen un aporte previsional solidario.
Eso quiere Y, decir... eso y ellos no van a poder optar al Sí, van a poder campaña. optar. Bueno, tenemos que ver cómo termina Claro, el cómo proyecto. terminan, claro. Pero tal como está planteado en estos momentos, podrían optar, ¿ya? Ya. Pero eso te da cuenta que de los 34.000 jubilados que tenemos en la región de los lagos, 28.000, estamos hablando de cerca del 80%, 79%, tienen un aporte previsional solidario, o sea, pertenecen al pilar solidario porque o no tienen una jubilación de hasta 420.000 pesos o simplemente se le acabaron sus recursos. O sea, el 80% de los jubilados de las AFP, cuando se jubilan, terminan dependiendo del Estado con el pilar solidario. Entonces, claramente tienes un Con sistema pensiones que no... muy paupérrimas. Pero por Claro. supuesto. Y si empiezas a sacar la cuenta, mira, son 800.000 habitantes que tiene la región de los lagos, de esos 800.000 habitantes en edad económicamente activa y laboral, que son fuentes de trabajo en estos momentos, no tienes cotizando más del 50%, el 10%. Son cerca de 200.000 los que hoy en día están cotizando en la región de los lagos. Entonces, son muy pocos los que están cotizando. Por tanto, la situación es compleja y hay que hacer una reforma estructural. Y ahí es donde nosotros también estamos promoviendo el tema del fondo colectivo, ¿no? Claro que sí, viene un fondo colectivo, pero además... Cuéntanos en qué consiste este fondo colectivo, digamos por lo menos el que se está planteando ahora. Que, ojo, que es muy similar al que presentó la presidenta Michelle Bachelet y que el mismo diputado Desbordes el otro día reconoció, lo frenamos porque era una propuesta de la presidenta y ahora nos damos cuenta que no había que frenarlo. Claro, lo que ella planteaba en ese tiempo era un ahorro del 5%, hoy en día se está hablando de un 6% y que tiene que haber y que tiene que ir con cargo al empleador. Claro, o sea, aquí el trabajador, el empleador y el Estado, digamos. Y el Estado que se haga cargo, que el empleador hasta ahora no ha aportado. Pero yo creo que tiene que ser un poco más profundo, ¿eh? Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es cómo nosotros generamos un sistema de seguridad social que se haga cargo de los trabajadores y trabajadoras que hoy en día no están siendo parte tampoco de las AFP y que se mantenga el sistema AFP, pero que se mantenga en una menor medida y que no sea responsabilidad del Estado en absoluto y que sea con más garantías también, que tenga más participación de quienes están en las AFP y que exista la posibilidad de saber dónde vamos a estar. Esa es una propuesta mixta que se ha profundizado, que el Partido Socialista, los senadores socialistas, la bancada de senadores socialistas la ha profundizado, la ha planteado concretamente, pero no se ha dado, no se ha querido dar. Y sin duda yo creo que hay muchas cosas más que tienen que plantearse y que tienen que venir de la nueva Constitución. O sea, yo creo que el gran problema que tenemos en Chile es que tenemos un Estado subsidiario que no da para más y que necesitamos un Estado social de derecho. Y esa es una de las indicaciones, no lo recuerdo, que también tiene que ser discutida hoy día en la Cámara, o no fue aprobada. No fue aprobada, Perfecto. no fue aprobada, Ya. pero también el senador Latorre ha planteado que está también, que existe el proyecto que está en el Congreso. Eso sería en un par de tiempo más. Hay tantas cosas que discutir, que discutir y que arreglar en tema de seguridad social. Mira, una cuestión que nadie ha tocado, yo lo he planteado muchas veces, porque conozco la realidad de cerca, lo que pasa con las viudas. La pensión de viudez no puede ser que todavía tengamos que disminuir esa pensión de viudez un 60%. Cuando se muere el marido y te rebajan la pensión un 60%. Inclusive cuando la mujer se queda con la pensión de la AFP también te la rebaja. Y es la plata que ahorró el hombre. Entonces, son un sinnúmero de discusiones que tienen que darse. Pero lo que está pasando hoy día con el 10%, yo creo que es histórico. Es histórico porque, si bien es cierto, nos va a resolver el problema inmediato, pero también nos abre las puertas para, de una vez por todas, replantearnos cómo queremos un sistema previsional. Hacer una reforma estructural y de fondo a ese sistema que, por lo visto, no ha dejado muy... Y que ya este sistema ya se había quebrado en el antes del 2008, cuando Michelle Bachelet crea el Pilar Solidario. No nos olvidemos que si no tuviésemos el Pilar Solidario, creo que las situaciones en estos momentos serían mucho peor. Michelle, quiero cambiar de tema porque me dicen que ya estamos un poquito en la hora, pero el día de ayer, mientras se discutía el tema de la Cámara del Senado, ¿cierto? Se estaba, y muy breve, por favor, se estaba, ¿cierto?, haciendo una manifestación en contra de Antonia Parra, esta niña que se suicidó producto de la supuesta violación que hizo Martín Pradena.
Sí, mira, yo creo que es una impotencia tremenda para las mujeres y sobre todo que te dicen que tú tienes toda la libertad para denunciar los abusos hacia las mujeres y cuando lo denuncias te quedas en absoluta soledad y se te cuestiona que tú hagas la denuncia. Lo que pasó ayer es lamentable que quede con prisión preventiva una persona que tiene, están los argumentos para decir que fue que violó a una mujer y que además le dan una prisión preventiva y él se va a Pucón a hacer la prisión preventiva. Solamente ahí hago una analogía. Un profesor de matemática que salta un piquete en el metro lleva ¿cuántos años? 11 meses, 12 meses en prisión preventiva y este violador está con arresto domiciliario. Lo que pasó ayer, yo creo que es un llamado de atención para las autoridades de lo que puede venir más adelante si se sigue jugando con la credibilidad de las personas. Muchas gracias, Michelle. Hay con nosotros entonces Michelle Parterrier, así es, esta mujer que tiene una amplia trayectoria aquí conversando de todo, actualidad política y contingencia en iNoticias. Vamos a una pausa, regresamos.